Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las funciones y esta vez vamos a ver cómo realizar unos ejercicios. Bueno, pues recordar que en el vídeo anterior ya vimos que era esto de las funciones, que ya sabemos que una función corresponde a una correspondencia. Recordar que teníamos el conjunto X que pertenece al dominio, es decir, el conjunto del dominio, y aquí teníamos sus elementos A, B y C, por ejemplo, y aquí teníamos un segundo conjunto que ya sabemos que pertenece al conjunto del rango, es decir, que es el rango. Bueno, pues aquí tenemos los elementos del rango, f de A, f de B y f de C, recordar. Bueno, pues ya sabemos que a cada elemento X del conjunto X, bueno, pues se le asigna uno y solo un elemento Y del conjunto Y. Recordad, aquí es como si tuviésemos personas y aquí es como si tuviésemos edades. Bueno, pues ya sabemos que a cada persona se le asigna una y solo una edad en concreto y no puede tener dos edades, tres edades ni cuatro edades, solo puede tener una edad. Y ya sabemos que varias personas pueden tener la misma edad. Bueno, pues se le asigna el mismo número entero. Bueno, pues recordar que estas asignaciones, bueno, pues se representan mediante pares ordenados. Por ejemplo, para la primera asignación, bueno, pues tenemos A y tenemos luego f de A. Recordar que primero va el elemento del dominio y como segundo lugar va el elemento del rango. Ya sabemos que se llama imagen. Bueno, pues aquí tenemos el elemento que pertenece al conjunto del dominio y aquí tenemos la imagen que pertenece al conjunto del rango. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo obtener los pares ordenados de ciertas funciones. Y luego vamos a ver cómo obtener el dominio y el rango de las funciones y hablaremos de las funciones pares e impares. Bueno, pues vamos a empezar por ver cómo obtener los pares ordenados de las funciones. Aquí tenemos dos funciones, como podemos ver, y nos dice que tenemos que encontrar lo siguiente. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer realmente? Ya sabemos que tenemos dos funciones, la función f y la función g. Y ya sabemos que esto de aquí representa la imagen, es decir, f de 3 representa el elemento del rango. Bueno, pues tenemos que saber cuánto vale f de 3, cuánto vale f de menos 1, cuánto vale f de a y así con las demás. Para estos cuatro primeros valores, bueno, pues tenemos que emplear la función f y para estos otros cuatro valores, bueno, pues tenemos que emplear la función g. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que introducir el valor 3 en esta función de aquí y ver qué nos da. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir estas x por este valor que tenemos aquí, es decir, por el 3. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues simplemente le damos solución y obtenemos 10. Bueno, pues esta es la imagen que se le asigna al valor 3. Bueno, pues recordar que el par ordenado sería 3 y luego va la imagen. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir estas x que tenemos aquí por estos valores que tenemos aquí. ¿Qué pasa si x vale menos 1? Es decir, si introducimos menos 1 a esta función de aquí. Bueno, pues tenemos que sustituir estas x por menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos 6. Bueno, pues ya vemos que f de menos 1 es igual a 6. Ahora, ¿qué pasa si x vale a? Porque aquí hemos empleado números, pero ya vemos que aquí estamos empleando variables. Bueno, pues da igual, cambiamos estas x por esta variable que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente, como digo, sustituimos las x por la a y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues le damos solución y obtenemos a al cuadrado menos a más 4. Bueno, pues esta es la solución. Realmente esto es f de a es igual a esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si x vale 2a? Es decir, si introducimos 2a a la función f. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir estas x por 2a. En definitiva, lo que tenemos que hacer es sustituir estas x por estos valores que tenemos aquí. Y da igual que sean números, que sean variables o sean operaciones. Simplemente las tenemos que sustituir. Bueno, pues cuando introducimos 2a a la función, bueno, pues tenemos que sustituir las x por 2a. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto. De aquí ya vemos que f de 2a es igual a 4a al cuadrado menos 2a más 4. Y con la segunda parte, bueno, pues nos está diciendo que tenemos que emplear esta vez la función g. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir sustituyendo estas x que tenemos aquí por estos valores que nos están indicando. Cuando introducimos 4 a esta función, ¿qué nos da? Bueno, pues tenemos que sustituir estas x por el 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos las x por el 4 y obtenemos 48. Bueno, pues ya vemos que g de 4 es igual a 48.
Y recordar que esto se representa mediante una ordenada, es decir, 4 y 48 para este caso en concreto. Ahora, ¿qué pasa si introducimos menos 3 en G? Bueno, pues aquí lo tenemos, sustituimos las X por menos 3 y obtenemos esto de aquí. Y ya vemos que obtenemos menos 36. Ahora, ¿qué pasa si introducimos M al cuadrado a la función G? Bueno, pues ya sabemos que nos da igual que sea un número, una variable o una operación. Simplemente tenemos que sustituir estas X por lo que introducimos en los paréntesis. En este caso, M al cuadrado. Bueno, pues sustituimos las X por M al cuadrado y obtenemos esto de aquí. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar estos exponentes y obtenemos M elevado a la 6 menos M elevado a la 4. Y por último, ¿qué pasa si introducimos menos M a la función G? Bueno, pues tenemos que sustituir las X por menos M. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos menos M al cubo menos M al cuadrado. Bueno, pues ya vemos que para obtener los pares ordenados de una función en concreto, bueno, pues simplemente tenemos que ir sustituyendo estas X por un valor en concreto y vamos a obtener cuál es la respuesta, es decir, cuál es la imagen que se le asigna a este valor en concreto. Ya hemos visto que cuando X vale 3, bueno, pues a ese 3 se le asigna el número 10. Recordar que esta es la imagen de 3. Es decir, que tenemos esta coordenada 3, 10. Ahora bien, aquí hemos empleado dos funciones, una llamada f y otra llamada g, pero normalmente se suele emplear una sola función que se define por partes. Bueno, pues imaginemos que vamos a ver un concierto y que la entrada depende de las edades de las personas. Es decir, si la edad de la persona es de 18 o mayor que 18, bueno, pues va a tener un precio en concreto. Ahora bien, si la edad de la persona es menor que 18, bueno, pues va a tener otro precio en concreto. Ya sabemos que si empleamos la misma función, bueno, pues vamos a obtener siempre el mismo precio, pero como queremos obtener diferentes precios dependiendo de la edad de la persona, bueno, pues tenemos que emplear diferentes funciones. Y para eso, bueno, pues se emplean las funciones definidas por partes. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una función definida por partes. Bueno, pues ya vemos que tenemos dos funciones. ¿Y por qué tenemos dos funciones? Bueno, pues porque va a depender de la restricción de X. Ya vemos que si X es mayor o igual a 0, bueno, pues tenemos que emplear esta función de aquí. En cambio, si X es menor que 0, bueno, pues tenemos que emplear esta otra función. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues en vez de emplear f y g, estamos empleando una sola función definida por partes. Cuando X es mayor o igual que 0, bueno, pues empleamos esta función, y cuando X es menor que 0, empleamos esta otra función. Bueno, pues tenemos que encontrar esto de aquí. Bueno, pues para estos dos primeros, como son mayores que 0, bueno, pues tenemos que emplear esta primera función, y para estos dos últimos, como son menores que 0, es decir, que son negativos, tenemos que emplear esta otra función. Bueno, pues cuando X vale 2, bueno, pues tenemos que emplear esta función, sustituimos X por el 2, bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos 5. Ahora, cuando X vale 4, bueno, pues tenemos que emplear esta función porque X es mayor que 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, sustituimos X por el 4, ¿y qué nos da? Nos da 9. Ahora, cuando X vale menos 1, bueno, pues tenemos que emplear esta otra función porque ya sabemos que X es menor que 0, y cuando X es menor que 0 tenemos que emplear esta función. Bueno, pues sustituimos esta X por el menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos menos 4. Y cuando X vale menos 3, bueno, pues tenemos que seguir empleando esta función porque X es menor que 0. Bueno, pues sustituimos esta X por el menos 3. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Ya vemos que obtenemos menos 10. Bueno, pues cuando tengamos funciones definidas por partes, simplemente nos tenemos que fijar en las restricciones de las variables que tenemos aquí. En este caso, cuando X es mayor o igual que 0, bueno, pues tenemos que emplear esta función de aquí. Y cuando X es menor que 0, bueno, pues tenemos que emplear esta otra función de aquí. Bueno, pues así es como obtenemos realmente los pares ordenados de una función. Ya sabemos que tenemos que sustituir X por el valor indicado. Y como digo, si nos encontramos con funciones definidas por partes, bueno, pues simplemente nos tenemos que fijar en las restricciones. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos esto de aquí. Nos dice que encuentre lo que tenemos aquí, este cociente de aquí, para cada una de las siguientes funciones. Bueno, pues aquí tenemos una función, aquí tenemos otra función y aquí tenemos otra función. Bueno, pues antes de nada
deciros que este cociente que tenemos aquí se llama cociente de diferencias y se emplea muchísimo en cálculo cuando se estudia el concepto de límite. ¿Qué nos está indicando este cociente realmente? Bueno, pues que aquí tenemos una función llamada f y que tenemos que sustituir las x por a más h. Y luego tenemos esta misma función que tenemos que sustituir las x por a y los resultados los tenemos que restar. Y luego ya todo ello lo tenemos que dividir entre h. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir las x por a más h y ver lo que nos da. Y luego hacer lo mismo, pero sustituir las x por a y ver lo que nos da. Y luego ya restar los resultados y dividirlo entre h. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos la primera función. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es sustituir las x por a. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente sustituimos la x por la a. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos a al cuadrado más 6. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero sustituyendo esta x por a más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sustituimos la x por a más h. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. ¿Qué obtenemos realmente? Bueno, pues aquí tenemos un binomio que se está multiplicando a sí mismo. Ya sabemos que tenemos a al cuadrado más 2 por a por h más h al cuadrado y luego ya más 6. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos f de a y f de a más h, bueno, pues simplemente tenemos que restar los resultados. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que a al cuadrado se cancela y que estos 6 se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí, 2 por a por h más h al cuadrado. Pero recordar que aquí estoy haciendo simplemente la resta. Ahora lo tenemos que dividir entre h. Recordar, porque estamos con este cociente que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente hemos realizado esta parte. Hemos sustituido las x por a más h y hemos obtenido un resultado. Luego hemos sustituido las x por la a y hemos obtenido un resultado. Bueno, pues luego simplemente lo hemos restado. Bueno, pues eso es lo que acabamos de obtener. Ahora simplemente lo tenemos que dividir entre h. Bueno, pues continuamos. Como digo, tenemos que emplear esta fórmula de aquí, este cociente de aquí. Bueno, pues, ¿qué habíamos obtenido para la resta? Esto de aquí, bueno, pues aquí lo tenemos y simplemente lo tenemos que dividir entre h. Bueno, pues ya sabemos que esta parte de aquí se puede factorizar, podemos factorizar la h y sacarla de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que h y h se cancela. ¿Qué nos queda? Bueno, pues ya lo podéis ver que nos queda 2 por a más h. Y como digo, este cociente se emplea muchísimo en cálculo y no es ámbito de este curso, pero bueno, ya sabemos que tenemos el límite de cuando h se aproxima a 0 de 2a más h. Bueno, pues ya sabemos que h vale 0. ¿Y qué nos queda? Realmente nos queda 2a. Este sería el límite de la función que acabamos de ver cuando h tiende a 0, pero no es ámbito de este curso. Pero como digo, este cociente se emplea muchísimo. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda función. Bueno, pues cuando x vale a, bueno, pues sustituimos la x por la a y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues el resultado es este de aquí. Ahora tenemos que continuar, tenemos que sustituir la x por a más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de la multiplicación de este binomio que tenemos aquí y luego ya aquí se emplea la propiedad distributiva. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente empleamos la propiedad distributiva, recordar, y obtenemos todo esto de aquí. Bueno, pues ahora tenemos que restar esto menos esto, recordar. Bueno, pues aquí lo tenemos, un poco más abajo, esta parte de aquí. Bueno, pues para que lo veáis entero tengo que ir hacia la derecha. Bueno, pues como digo, aquí tenemos la resta. Esto es f de a más h y esto es f de a. Bueno, pues como digo, los tenemos que restar. Bueno, pues ya vemos que este de aquí se cancela, que este de aquí se cancela, que este de aquí se cancela y ya no se cancela más. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Ahora recordar que estamos con este cociente de aquí y hemos obtenido solo la resta. Bueno, pues ahora tenemos que dividirlo entre h. Ahora ya vemos que podemos factorizar el numerador, es decir, que podemos factorizar la h. Bueno, pues la sacamos de los paréntesis y aquí hay un paréntesis. Bueno, pues ya vemos que la h se cancela y ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí. Vamos a ver con la tercera función. Tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por la a. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por a más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar la resta de f de a más h menos f de a.
Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues buscamos el mínimo común denominador porque se trata de una resta de fracciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí. Ahora ya tenemos el denominador común y ya vemos que esto lo podemos restar. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Quitamos los paréntesis. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Y ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda menos h entre esto de aquí. A por a más h. Y ya sabemos que este de aquí es equivalente a este. Simplemente hay que sacar el negativo de la fracción. Bueno, pues una vez realizada la resta, bueno, pues lo tenemos que dividir entre h. Recordar, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que eliminar la h del denominador y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que aquí la h se cancela y que aquí la h se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esto de aquí. Bueno, pues ya hemos visto que los ejercicios que tenemos aquí nos ayudan muchísimo para practicar con todo lo que ya sabemos. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo obtener el dominio y el rango de una función. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que para la función que tenemos aquí, bueno, pues A tenemos que especificar el dominio y B tenemos que determinar el rango y C tenemos que evaluar lo siguiente, esto de aquí. Bueno, pues para empezar, ¿qué es el dominio? Bueno, pues el dominio son todos los valores para x que podemos emplear. En teoría, bueno, pues tenemos todos los números reales, pero ¿podemos emplear todos los números reales? ¿Qué tenemos aquí realmente? Aquí tenemos una raíz cuadrada. Y ya sabemos que las raíces cuadradas son solo para los números positivos y no para los números negativos. Entonces podemos sacar en claro que no podemos usar todos los números reales. Ahora, ¿cuáles son los números reales que podemos emplear? Bueno, pues ya sabemos que esto de aquí tiene que ser mayor o igual a 0. Recordar, porque no podemos hacer la raíz cuadrada de un número negativo, pero sí la de la raíz cuadrada del 0 y la raíz cuadrada de un número positivo. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta operación de aquí tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues despejamos esta x en esta desigualdad y obtenemos x tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que son todos los valores de x mayores o iguales que 1. Y ya lo vemos, si vale 1, bueno, pues 1 menos 1 es 0, la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Si vale 2, bueno, pues tenemos 2 menos 1 es igual a 1, bueno, pues la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0? Bueno, pues tenemos lo siguiente, 0 menos 1 es igual a menos 1, es decir, la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, realmente eso es el dominio. El dominio nos está indicando cuáles son los valores que podemos emplear para esta variable que tenemos aquí. Y en muchas ocasiones, bueno, pues el dominio va a ser todos los números reales, pero en este caso en concreto tenemos una raíz cuadrada. Y ya sabemos que las raíces cuadradas son para los números positivos o también el 0, o lo que es lo mismo para los números no negativos. Entonces podemos sacar en claro que esta operación tiene que ser mayor o igual a 0. Porque la raíz cuadrada de un número negativo no la podemos obtener. Bueno, pues aquí tenemos la desigualdad. Y como digo, despejamos para la x y obtenemos x tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, pues el dominio para esta función ya sabemos que son todos los valores de x mayores o iguales que 1. Ahora, ¿cuál es el rango para esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que vamos a ir obteniendo valores para f de x dependiendo del valor de x. Pero ya sabemos que x tiene que ser mayor o igual que 1. Y ya hemos visto que con el 1 obtenemos 0, con el 2 obteníamos 1 y así sucesivamente. Y como veis, solo estoy contando los números enteros, pero también tenemos los decimales. Bueno, pues ya sabemos que en esta operación de aquí siempre vamos a obtener o 0 o un número positivo. En definitiva, ¿qué vamos a obtener aquí? O 0 o un número positivo. Bueno, pues ese es el rango de esta función que tenemos aquí. Ya sabemos que vamos a obtener o el 0 o mayores que el 0. Y este rango, como digo, depende del dominio. Ya vemos que el dominio tiene que ser mayor o igual a 1. Y empleando esta condición, bueno, pues ya sabemos que obtenemos a partir del 0 y números positivos. Como siempre vamos a obtener el 0 y números positivos, bueno, pues realmente ese es el resultado, ese es el rango.
Y en el apartado C, bueno, pues tenemos que evaluar esto de aquí que ya sabemos hacerlo. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir esta X por los valores que nos indican. Bueno, pues cuando vale 5, bueno, pues aquí lo tenemos. Que tenemos la raíz cuadrada de 4, o lo que es lo mismo, 2. Ahora, cuando X vale 50, bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que tenemos la raíz cuadrada de 49, bueno, pues obtenemos 7. Y cuando X vale 25, bueno, pues ya vemos que lo tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de 24, o lo que es lo mismo, 2 por raíz cuadrada de 6. Recordar de dónde viene esto, que tenemos lo siguiente, raíz cuadrada de 4 por 6. Aquí tenemos la raíz cuadrada de un producto que es igual al producto de las raíces cuadradas. Recordar, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 4? Bueno, pues ya sabemos que es 2. Tenemos 2 por raíz cuadrada de 6. Ahora, una cosa a comentar del dominio y del rango. Y es que nosotros el rango, una vez que tengamos la gráfica de una función, bueno, pues lo vamos a obtener muy fácil simplemente observando la gráfica. Pero el dominio, bueno, pues ya vemos que para obtenerlo simplemente tenemos que emplear nuestros conocimientos para resolver ecuaciones y desigualdades. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos lo siguiente, tenemos que determinar el dominio para cada una de las funciones que tenemos aquí. Y como digo, los rangos son más fáciles de obtener una vez que tenemos la gráfica dibujada. Bueno, pues vamos a obtener los dominios de estas funciones que tenemos aquí. Para la primera función, ¿cuál es el dominio? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales, excepto aquellos que hagan que el denominador sea igual a 0, porque si hacen que sea igual a 0, tenemos lo siguiente, 3 entre 0, ya sabemos que tenemos indefinido, porque no tenemos un número que multiplicado por 0 sea igual a 3. Porque ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Bueno, pues tenemos que averiguar cuáles son los valores que hacen que este denominador sea igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos que igualar esta ecuación a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues despejamos para x y ¿qué obtenemos? X es igual a 5 medios. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que son todos los números reales excepto 5 medios, porque 5 medios hacen que el denominador sea igual a 0. Y ya lo podemos ver, 2 por 5 medios menos 5, bueno, pues ¿qué obtenemos? Ya vemos que obtenemos 5 menos 5 es igual a 0. Y ya sabemos que 3 entre 0 no existe porque esto es indefinido. Ya sabemos que cualquier número por 0 es igual a 0 y no 3. Bueno, pues ¿cuál es el dominio de esta segunda función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales excepto aquellos que hagan que este denominador sea igual a 0. Bueno, pues tenemos que averiguar cuáles son los valores para x que hacen que este denominador sea igual a 0. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que igualar ese denominador a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Porque como digo, estamos averiguando los valores de x que hacen que esto de aquí sea igual a 0. Bueno, pues pasamos este 9 al otro lado y lo pasamos sumando, porque aquí está restando. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que esto es igual a esto, o lo que es lo mismo, x es igual a más menos 3. ¿Cuál es el dominio para esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que son todos los números reales, excepto el 3 y el menos 3. ¿Y cuál es el dominio para esta tercera función que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que lo que tenemos aquí tiene que ser mayor o igual a 0, porque no podemos obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Recordar. Bueno, pues aquí tenemos la desigualdad. Vamos a ver cuáles son los valores para x que hacen que este radicando sea un número negativo. Bueno, pues ya sabemos que podemos factorizar este trinomio que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos menos 6 más 2 es igual a menos 12 y menos 6 más 2 es igual a menos 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos que averiguar cuáles son los valores para x que hacen que este producto sea un número negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer que esta desigualdad sea una igualdad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que x menos 6 es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0. Bueno, pues tenemos x es igual a 6 o x es igual a menos 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir esta línea en tres intervalos diferentes, desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 6 y desde 6 hasta el infinito. Bueno, pues una vez que la tenemos dividida en tres intervalos, bueno, pues simplemente tenemos que emplear los números de pruebas. Recordad, aquí empleamos menos 3, aquí 0 y aquí 7. Bueno, pues cuando vale menos 3, para el primer factor obtenemos un número negativo y para el segundo factor obtenemos un número negativo. Ya vemos que menos por menos es más.
Ahora para el segundo intervalo, cuando vale 0, bueno, pues para el primer factor, bueno, pues ya vemos que obtenemos un número negativo, y para el segundo factor, bueno, pues ya vemos que obtenemos un número positivo. Menos por más es menos. Y para el tercer intervalo, bueno, pues cuando vale 7, para el primer factor ya vemos que tenemos un número positivo, y para el segundo factor obtenemos un número positivo. Menos por menos es más. Bueno, pues ya vemos que todos los números que tenemos en este intervalo y también los que tenemos en este intervalo hacen que este producto sea mayor que 0. Y ya vemos que menos 2 y 6 hacen que este producto sea igual a 0. Con lo cual son parte de la solución. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que x tiene que ser menor o igual a menos 2, o que x tiene que ser mayor o igual a 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Bueno, pues aquí lo tenemos representado mediante la notación de intervalos. Va desde el menos infinito hasta el menos 2, también se incluye el menos 2, por eso ponemos los corchetes, unido a este otro intervalo desde el 6, que se incluye el 6, por eso ponemos corchetes, hasta el infinito. En definitiva, esto que tenemos aquí. Bueno, pues ya veis que simplemente para obtener el dominio de una función, bueno, pues tenemos que aplicar conocimientos para resolver ecuaciones lineales y desigualdades. Bueno, pues vamos a aplicar esto de las funciones al mundo real. Aquí tenemos un problema y nos dice lo siguiente, que suponga que una fábrica determina que los costos operativos para producir una cantidad de cierto artículo es de 500 euros y que el costo por cada artículo es de 25 euros. Bueno, pues nos dice que tenemos que expresar los gastos totales como una función del número de artículos producidos y calcular los gastos para producir 12 artículos, 25 artículos, 50 artículos, 75 artículos y 100 artículos. Bueno, pues los números de artículos, bueno, pues los podemos representar con una n. N representa el número de artículos. Ahora bien, ya sabemos que para producir los artículos, bueno, pues cuesta 500 euros más el costo por cada artículo, que es de 25 euros. Es decir, que por cada artículo que generemos, bueno, pues cuesta 25 por cada artículo más 500. Bueno, pues aquí tenemos la función realmente. La E representa a los euros, que es el gasto para producir ciertos artículos, y la N, recordad que representa al número de artículos. Bueno, pues ya vemos que tenemos que multiplicar el precio que tenemos por cada artículo por el número de artículos más 500. Bueno, pues vamos a emplear esta función y vamos a sustituir la n por estos valores que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo podemos ver. Cuando vale 12, bueno, pues obtenemos 800. Ya sabemos que 12 es el número de artículos y que 25 es el precio por cada artículo. Bueno, pues 25 por 12 y luego ya sabemos que cuesta más 500 euros. Bueno, pues tenemos, como digo, 800. Para generar 25 artículos, bueno, pues ya sabemos que tenemos 25 por 25 más 500 es igual a 1125. Cuando queremos generar 50 artículos, bueno, pues tenemos lo siguiente, 25 por 50 más 500 es igual a 1750. Cuando se trata de generar 75 artículos, bueno, pues tenemos que multiplicar 25 por 75 y luego sumar más 500. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. Y por último, si queremos generar 100 artículos, bueno, pues 25 por 100 y luego más 500. Obtenemos 3000. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes gastos que nos supone producir 12 artículos, 25 artículos, 50 artículos, 75 artículos y 100 artículos. Bueno, pues antes de continuar vamos a ver lo siguiente. Nosotros ya sabemos que una función se puede representar de esta manera. F de x es igual a 3x más 7, o de esta otra manera, y es igual a 3x más 7. Bueno, pues da igual en qué manera la representemos, que la variable x se le conoce como variable independiente y a la variable f de x o y se le conoce como variable dependiente. ¿Por qué? Porque ya vemos que esta variable depende de esta. Bueno, pues por eso esta variable es la independiente y esta es la dependiente. Y esto de las funciones, bueno, pues nos las vamos a encontrar en muchísimas fórmulas matemáticas. Por ejemplo, podemos tener esta fórmula: área es igual a pi por radio al cuadrado. Ya sabemos que es el área de un círculo. Bueno, pues realmente esto representa una función, porque por cada valor que tengamos para el radio vamos a obtener una y solo una única área. Bueno, pues ¿cómo la podemos representar como una función? Bueno, pues tendríamos lo siguiente: f de r es igual a pi
por r al cuadrado. Ya sabemos que f de r representa el área. Ya vemos que el área es la variable dependiente y que r es la variable independiente, porque ya vemos que el área depende de la variable r. Antes de acabar, vamos a hablar de las clasificaciones de las funciones. Nosotros las podemos clasificar como funciones pares o impares. ¿Cuándo es una función par? Bueno, pues cuando tiene la siguiente propiedad, cuando sustituimos x por menos x y obtenemos la misma función. Y obtenemos la misma función para cada x en el dominio. Bueno, pues si esta es equivalente a esta, bueno, pues la función es par. Ahora bien, si la función tiene la siguiente propiedad de que al sustituir x por menos x obtenemos menos f de x, es decir, la opuesta a f de x, para toda x en el dominio, bueno, pues la función se llama función impar. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar el último ejercicio. Nos dice lo siguiente: para cada una de las siguientes, bueno, pues clasifique la función como par o como impar o ni par ni impar. Bueno, pues para esta primera función ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por menos x. Y si obtenemos la misma función, estamos hablando de que es una función par. Ahora, si obtenemos la función opuesta, bueno, pues estamos hablando de que es impar. Bueno, pues sustituimos x por menos x. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto de aquí. Y ya vemos que obtenemos esto de aquí. Es decir, esta parte es negativa, bueno, pues aquí se queda. Y esta parte es negativa. Bueno, pues negativa por negativa es positiva. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, que tenemos que factorizar este negativo. Tenemos lo siguiente, menos, paréntesis, 2x al cubo menos 4x, porque ya sabemos que menos por menos es más. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la función opuesta. Bueno, pues ya vemos que esta función es impar. Vamos con la segunda. Tenemos que sustituir estas x por menos x. Bueno, pues sustituimos x por menos x y obtenemos esto de aquí. Ya vemos que esta es equivalente a esta, es decir, que obtenemos la misma función. Podemos sacar en claro que la función es par. Entonces ya vemos que cuando los exponentes de la variable x son impares, bueno, pues la función es impar. Ahora ya vemos que cuando los exponentes de las variables x son pares, bueno, pues obtenemos una función par. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una función con los exponentes en la variable x que sean pares e impares? Bueno, pues vamos a comprobarlo rápidamente. Simplemente tenemos que sustituir las x por menos x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí como es par ya sabemos que se queda positivo, pero aquí como es impar ya sabemos que se queda negativo. Bueno, pues ya vemos que esta función no es equivalente a esta, porque no es la misma, y tampoco es equivalente a la opuesta, porque ya vemos que la opuesta no es igual a esta. Para que sea la opuesta, bueno, pues tendríamos que haber obtenido lo siguiente. Partimos de esta función x al cuadrado más 2x menos 3. Bueno, pues ¿cuál es la opuesta? Ya vemos que es menos x al cuadrado menos 2x más 3. Si factorizamos el número negativo, bueno, pues tenemos lo siguiente, menos x al cuadrado más 2x más, menos 3. Bueno, pues ya vemos que esta es la opuesta a esta. Pero ya vemos que esta no es la opuesta a esta. Entonces, como no es ni la opuesta ni es la misma, bueno, pues ya vemos que esta función no es ni par ni impar. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos, porque es la única manera de aprender todo esto bien. Bueno, pues ya en el siguiente vídeo vamos a ver las funciones lineales y cuadráticas. Hasta la siguiente.